La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy: esperanza y fe en tiempos de dificultad. Te invito a continuar en sintonía aquí en este tu espacio, La Fe que Celebramos. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Patti, de Nancy, ellas en los controles técnicos. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su sintonía. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, por nuestra página en Facebook, Diócesis de Cuautitlán. Pues, hermanos, demos también la bienvenida a María Santísima diciendo: Reina del cielo, alégrate, oh gracia plena, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, ilumínanos, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La esperanza y la fe en tiempos de dificultad. ¿Y por qué hablar de la esperanza y la fe? ¿Pudiera ser que la estamos perdiendo hoy en día al vivir en medio de tantas dificultades, violencia, soledad, de tanta incertidumbre? ¿Estamos perdiendo la fe y la esperanza? Hoy es muy común, ¿verdad? Hermanos, no sé, salimos a nuestras actividades y por el camino encontramos personas cada vez más que nos comentan situaciones tan dolorosas que están viviendo. Encendemos el televisor y noticias malas, nefastas, mucha violencia, mucho dolor. Encendemos lo mismo el celular y nos encontramos lo mismo: adulterios, separaciones, hijos abandonados, etc. Si nos vamos a la Sagrada Escritura, pues también entonces nos vamos a dar cuenta que la violencia, toda esta situación, nos ha acompañado a través de la historia. Desde los tiempos bíblicos hemos vivido esta situación. Pero ¿cómo la vivían ellos? ¿Cómo superaban estos momentos de dolor, de desesperanza? ¿Cómo lo superaban? Hoy vemos en la actualidad nosotros, ¿cómo vamos superando eso? Miren, hay quienes, pues, al saber que no tienen fe y esperanza, pues lo poquito que tienen lo acercan erróneamente, pues quizás a lo material, a cosas, signos, símbolos. Incluso se acercan a personas pidiendo ese auxilio. Y lo cual los lleva pues a tener una peor desestabilidad que antes. ¿Por qué? Porque no se acerca, no sabe uno para dónde ir. Muchas veces se está perdiendo la fe y la esperanza, hermanos. Esto es muy triste. Hoy en día vemos tanto dolor y siempre buscamos culpables. ¿Qué tal persona, la situación del país,
el gobierno, etcétera, etcétera. Empezamos a buscar culpables. Y quizás hoy sea momento de adentrarnos en uno mismo. Es momento de hacer un análisis en tu vida espiritual. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está ese diálogo con Dios, tu vida espiritual, la comunicación en tu familia, empezando por los hijos, el cónyuge, que es lo más cercano que tenemos? ¿Hay comunicación? Vemos hogares en los cuales habitan familias grandes, numerosas, pero qué triste es ver que ya no hay comunicación. Cada quien vive su vida, sus actividades, y muchas veces se ocupan estos hogares únicamente como dormitorios. No se conocen. ¿Sabes tú dónde andan tus hijos? ¿Qué hacen tus hijos? ¿El cónyuge? ¿A qué se dedican? Cada vez nos vamos alejando, como que nada más se preocupa uno por uno mismo y lo demás lo hacemos a un lado. Es momento entonces de no buscar culpables y empezar por uno mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar esta situación? Y lo primero es, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en mi interior? Porque fíjense, tanta violencia que hay. Esa violencia que inició, que vemos en las calles, inició un día en nuestro hogar. Ahí inició. Porque en el hogar, fíjense, la familia es algo muy importante. La familia es el núcleo de la sociedad. Es la primera iglesia doméstica, la primera institución de enseñanza, de educación. De ahí de la familia saldrán los malos elementos o buenos elementos útiles a la sociedad. Entonces, hermanos, es momento de poner nuestra esperanza y fe en Dios que no nos abandona. Hay que fortalecer nuestra conciencia, hay que hacer conciencia empezando por uno mismo. Mucho tenemos por hacer, entonces hay que bajarle a la violencia, principalmente en nuestro hogar. De ahí sale todo, hermanos, de nuestros hogares. La esperanza y la fe en tiempos de dificultad. ¿Realmente estamos perdiéndola? Fíjense, según la religión católica, la esperanza es una de las virtudes teologales, es decir, estas se refieren directamente a Dios, nos vienen de Dios, independientemente seas bonito, feo, gordito, flaco, Dios nos las da desde nuestro nacimiento. Claro que en cada uno de nosotros depende el acrecentarlas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1812 nos dice que estas virtudes disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y también tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Las virtudes teologales animan, fundan, caracterizan el obrar moral del cristiano, que adaptan las dificultades del hombre a la participación, a esa participación de la naturaleza divina. Y se refieren estas virtudes directamente a Dios. La palabra esperanza, hablemos de ella, proviene del latín esperare, tener esperanza, y está también muy relacionada con la palabra esperar y sus derivados como desesperar. De hecho, es posible entonces decir que cuando se espera algo que se tiene esperanza de que eso ocurra, pues no tiene sentido aguardar por lo que no se espera, no se sabe qué ocurrirá. La esperanza es la certeza entonces de esperar en aquello, en lo que hemos trabajado, en lo que hemos vivido y esperamos la buena cosecha, ¿verdad? Y también nos dice entonces,
no tiene sentido aguardar por algo que se sabe que no sucederá. No podemos tener esperanza en un árbol que plantamos y queremos que el árbol dé monedas o billetes. Ahí no hay ninguna esperanza, porque eso no ocurrirá. ¿Qué es la esperanza entonces en la Biblia? Esperanza de la gloria de Dios, expectativa confiada y el anhelo entonces de recibir bendiciones. Esas bendiciones que se han prometido a los justos. En las Escrituras vemos que con frecuencia se habla de la esperanza como la espera anhelosa de esa vida eterna, a la cual todos somos llamados por medio de la fe en Jesucristo. La esperanza es la expectativa que tiene un ser humano respecto a los resultados de una actividad que emprende o de un suceso que aguarda que pase de manera favorable como él lo desea. Esa es la esperanza. Esperar en la vida eterna, el gozo de la vida eterna. Por ejemplo, una persona que espera, anhela en algún momento que pase tal situación. Esa esperanza la va a mantener firme en espera de lo que ya espera. Por lo tanto, entonces la esperanza es por la que aspiramos al reino de los cielos y a la venida eterna como felicidad nuestra, la vida plena vivirla, poniendo así nuestra confianza en las promesas de Cristo y también apoyándonos, no en nuestras propias fuerzas. Como sabemos, somos muy débiles, somos seres finitos, limitados, que cualquier ruido nos mueve y cambiamos. Por ello, no podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia del Espíritu Santo, en esos auxilios que nos da el Espíritu Santo. Ahora, ese estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, confianza, ilusión, optimismo de que todo cambiará, todo va a seguir para mejor. Hay que tener optimismo, para bien todo, pensar que todo cambiará para bien, que todo será mejor. Como esto es una promesa, expectativa de fe, esperanza de realizar o de conseguir algo, la posibilidad razonable de que suceda algo bueno, como alcanzable lo que se desea. Ahora, vivimos en esa espera continua y por lo tanto, pues lo vamos a esperar porque sabemos que vamos a tener esa respuesta. La fe es otra de las virtudes teologales. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. También significa tener confianza plena en algo o en alguien. Buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Y esto implica la creencia o confianza ciega, sin dudas, sin requerir pruebas, sin requerir demostraciones o comprobaciones. La fe en la vida del que cree, entonces produce esa esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en cada uno de nuestros corazones, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Nos ha traído esperanza viva, porque en esa esperanza fuimos salvados todos. La fe nos permite entonces allegarnos a todo lo bueno, disfrutar la paz, disfrutar la felicidad, porque ya no temeremos al futuro. Ahora, al recibir respuesta a nuestras oraciones, sabemos que ahí va a estar nuestra garantía, en esa espera. Esperamos, nos mantenemos en oración y sabemos que habrá respuesta. La fe en la Biblia. La Sagrada Escritura entonces define la fe como la completa seguridad de que podremos obtener algo que ni siquiera podemos ver. Los hijos de Dios, todos esperamos con confianza las promesas que Él nos ha hecho,
con confianza y paz vivimos en esa espera, porque sabemos en quién hemos creído. Por supuesto, nuestra fe está puesta en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, más va a crecer nuestra fe. Según el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. En Romanos capítulo 8, verso 25 nos dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Y lo vamos a recibir esa respuesta. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 150, nuevamente aquí nos dice: la fe es ante todo una adhesión personal de cada uno de nosotros, del hombre hacia Dios. Es al mismo tiempo entonces inseparable ese sentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Es un asentamiento libre, porque así nos ama Dios y quiere Él que nosotros le amemos de la misma manera, con esa libertad. La fe es un don de Dios, pero es también un acto profundo, libre y humano. Las promesas que le hacemos a Dios, Él las acepta, las escucha, pero luego, por nuestra limitación, no cumplimos. Dios no nos va a obligar, no nos va a traer con la mano torcida y órale, ahora me cumples. No, el Señor nos ama y nos quiere libres. Vas a aceptar tú libremente esa comunicación con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad: solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Si nosotros creemos que por nosotros mismos se van a dar las cosas, que no necesitamos de nadie, incluso que no necesitamos de Dios, porque yo solo lo puedo hacer, hermanos, esto no tendrá sentido. Solo es posible entonces creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, nos sondea, nos conoce de punta a orilla. Conoce todo lo que sabemos, lo que decimos. Pero claro, no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. En la catequesis de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, en grata memoria, nos dice: la fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios. Es un acto con el que Él me confió libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es adhesión a un tú, que me dona esperanza, confianza, me acerca a esa adhesión a Dios y no carece de contenidos. Con ella somos entonces conscientes de que Dios mismo se ha mostrado en nosotros. Él se ha mostrado en Cristo. Ha dado a ver su rostro, nos ha dado a conocer su rostro a través de Cristo. Se ha hecho entonces así realmente cercano a cada uno de ustedes, de todos, de nosotros. Dios puso fe en el corazón del ser humano, independientemente. Por ello no podemos decir no tengo fe, porque Dios lo puso en todos los corazones humanos, nos puso las virtudes teologales. La fe y la esperanza son unos de ellos. Dios nos dio esos dones a cada uno de nosotros. Puso esa fe en nuestro corazón. Entonces, el ser humano decide dónde la deposita. Decides tú acrecentarla, no decides, y decides tú
en quién depositarla. Porque recordemos que Dios nos quiere libres. Nos quiere libres sometidos a ese yugo suave que es de nuestro Señor. La esperanza y la fe, pues, son pilares importantes en tiempos de dificultad. Mantener una mentalidad positiva, creer en ti mismo, puede ayudarte entonces así a superar los obstáculos. Recuerda entonces que siempre hay una luz al final del túnel y que la perseverancia suele ser clave siempre para salir adelante. No hay que perder la esperanza, hay que saber perseverar, no desesperar. En tiempos difíciles, mantener la fe y la esperanza puede ser un desafío, porque por ello muchos, ¿verdad?, se alejan más bien de la fe, ya no hay esperanza. Vemos en las calles, en nuestro caminar, personas con sus caritas pues agrias, tristes, decaídas, saludas, no te responden, sabrá Dios lo que están viviendo dentro. Te acercas, no quieren comunicación. Incluso hay personas que se suben a los transportes, al medio de transporte, saludan, pero nadie, cada quien va en su mundo con su carita triste, ¿verdad? Porque es difícil, hermanos, pese a las consecuencias que están viviendo, es difícil entonces mantener la fe y la esperanza. Y esto puede ser un desafío. Pero fíjense, existen varias maneras de cultivar estos sentimientos positivos ante las dificultades. Tener esperanza y tener esa fe en estos tiempos difíciles solo se va a lograr cuando pensamos bíblicamente. Por ello es importante cuidar esa vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tus semejantes? Recordemos que de la manera como tratas a tus semejantes, a tu prójimo, de esa manera es tu relación con Dios. Pues tener esa fe y esperanza en tiempos difíciles solo se logra entonces cuando pensamos y nos acercamos en la palabra de Dios. Pensar bíblicamente acerca pues de la situación que estamos viviendo. Además, debemos también de entender que lo que estamos pasando nos ayudará en un futuro para poder consolar a aquellos que están pues pasando por situaciones similares. ¿Por qué los podemos ayudar? Porque ya lo vivimos y lo pudimos enfrentar. Entonces, cuando vemos a alguien que está padeciendo, que está sufriendo, nos podemos acercar con confianza a tender ese apoyo que necesitan. ¿Cómo podemos entonces tener esa fe y esperanza en tiempos difíciles? Ahí está pues la duda, ahí está nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando nuestra fe? Y pues bien, no todo está perdido, hermanos. Hay que estudiar, meditar, orar con la palabra de Dios. Solamente Dios nos dará fuerzas para vivir la crisis. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, de tu familia, habrá miles de problemas, eso no lo dudes. Por ello es importante pedir a Dios en todo momento. Dios a través de su palabra nos manifiesta un apoyo tremendo para cualquier situación que estemos viviendo. Pedirle primeramente al Señor que aumente nuestra fe. Eso es pedirle continuamente. Señor, aumenta mi fe porque pues está muy débil nuestra fe, hermanos. Esto hay que hacerlo de manera sencilla, pero confiada, de una manera confiada. Pedirle fe como lo suplicaron muchos de aquellos personajes en el Antiguo Testamento, al inicio de la creación. Vemos en la Biblia cómo se acercaban a Dios, le pedían y volvían a caer y le pedían ese aumento de fe, con esa humildad, que Dios los sacara adelante en todo momento. Ellos así superaban tantas cosas que estaban pasando, tan fuertes como hoy en día.
pero ellos no se rendían, seguían firmes. Y esto es lo que vemos claramente en la Sagrada Escritura. Personas que con fe suplicaron a Dios. Vemos muchos personajes que aparecen en la Sagrada Escritura y que salieron adelante acercándose a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a través de las dificultades? Nos da primero un espíritu de esperanza y un sentimiento de consuelo y confianza que podemos así entonces vencer los obstáculos que enfrentamos. Dios no nos olvida. Siempre el Señor está ahí presente. Nos enseña a vivir a través de las dificultades, siempre y cuando nos acerquemos a Él con fe, esperanza, con humildad. Él nos ha mostrado entonces la forma de recibir fortaleza durante las pruebas. Solo Él nos lo enseñará. Y con su ayuda entonces, hermanos, tendremos la capacidad de salir vencedores. ¿Cuántos testimonios no hay, hermanos, de que viví esta situación, pero con la ayuda de Dios, veme, ahora sonrío, ahora salgo adelante porque no podía? Con la ayuda de Dios superé todos estos obstáculos. ¿Cuántos testimonios no hay? Ojalá nos pudieras compartir alguna adversidad que viviste en la cual viste la presencia tú de Dios en ese momento. Dios nos dice en momentos difíciles, primero nos dice que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios que te fortalece y que te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Vamos a hacer una breve pausa para atender a sus hermosos mensajes, que en verdad es de gran alegría recibirlos y leerlos. Agradecemos a Carmen Pérez Colín. Hola Carmelita, buenos días. En estos tiempos estamos alejados de todo, en especial de Dios. En especial, fíjense, de Dios, quien debiera de ser el primero en quien nos acercamos. Lupita Rojas nos dice: bendecido inicio de semana. Saludos a todo el equipo de la radio San Juan Diego. Leti Rivero Viveros nos dice: buenos días, hermanos, bendecida semana en compañía de Jesús y de María. Anita García nos dice: muy buenos días. Anita, buenos días. Giselle Zamoro nos dice: buenos días a todos. Muchísimas gracias, Giselle. Bertita Alicia Ríos nos dice: la fe nos hace aceptar situaciones difíciles, porque sabemos que la misericordia de Dios nos da la espera que vamos a salir adelante. Nos va a dar esa esperanza de salir adelante. Qué hermoso mensaje, un testimonio muy fuerte, ¿verdad? Porque la fe nos va a ayudar a salir adelante. Hermanos que han sufrido, que han pasado penas fuertes, y miren cómo siguen conservando la fe en Dios. Dania DM-Z nos dice: buenos días, Carito hermosa. Muchas gracias, buenos días, Dania. Gracias por estar aquí al pendiente de estos temas. Y les recuerdo, ayúdenos a compartir, ayúdenos a que estos temas les lleguen a muchos que quizás los necesiten en este momento. Agradecemos también a María Teresa, Teresita, gracias, a Charito Limón, a Israel Huerta, Brenda Yáñez, Luis Armando, Leti Rivero, Emi Román, Jazz Mar, Marisol García, Mari May, Maru Díaz, Escuela de Pastoral, hermanos, gracias que nos escuchan, Luz y Sal, Reunir y Servir. Agradecemos también, es la Escuela de Pastoral de Villa de las Flores. Un saludo, y pues aquí gracias por estar al pendiente de estos temas. Hoy un tema muy importante, hermanos, estamos hablando de esa esperanza y fe que estamos perdiendo. Y muchos ahorita, hermanos, nos comentaban pues que la fe, cómo nos ayuda, nos ha de ayudar para vivir y superar esos momentos tan difíciles. Entonces, hermanos, poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, Él nos promete que nos sostendrá con su diestra victoriosa. ¿Quién más, Señor? ¿Quién más, Señor? ¿A quién más iremos? Dice el canto: Señor, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él nos sostiene y aunque nos sentamos decaídos, muchos dicen, ¿verdad, Señor? Es que yo te sentí al principio. Y de hecho hay una imagen, ¿verdad?, donde va Cristo con el hermano que va pidiendo, solicitando ayuda. Somos un reflejo de nosotros. Y vemos la presencia de Cristo. Pero muchas veces cuando viene ya el dolor más fuerte, la angustia más fuerte, decimos y hasta vemos en esa imagen un cuadro que pone, va sola la persona. Dice, entonces, Señor, tú me abandonaste. ¿Y qué le dice Cristo? No, esos pasos eran míos, porque en ese momento yo era quien te iba sosteniendo. Hermanos, el Señor nunca nos abandona. Hay que acercarnos a Él para vivir esos tiempos difíciles, esos tiempos fuertes. Hay que vivirlos de la mano del Señor. Y entonces aprendamos a decir, cuando siento miedo, Señor, en ti pongo mi confianza. Acudir a Dios, hermanos, no te libra necesariamente del dolor, de la prueba. Quizás lo que estás pasando es para un fin que conviene, para tu purificación. Pero esto es, el mantenerte cercano a Dios, sí te puede ayudar a encontrar ese consuelo que necesitas. El Señor te traerá consuelo y fortaleza. Acude a Jesús, escucha al Espíritu Santo, estudia las Escrituras en esos momentos. Tiéndeles la mano a los que la necesiten. No te abandones solo en tu pena. Acércate a ayudar a quienes lo necesiten. Ahora, ¿cómo fortalecer esa esperanza? Con la práctica de gratitud. Esto nos ayuda mucho. Tomar un momento, por ejemplo, cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. No todo es malo. En esos momentos de dificultad, no pensemos en lo malo, sino hay que pensar en lo bueno. ¿Qué tengo que agradecerle entonces a Dios? Y decirle, ¿verdad? Te alabo, Señor, te glorifico, bendito seas. Tomar ese momento de reflexión. Esto puede entonces ayudarte a cambiar tu perspectiva, porque al hacer un panorama, a abrirnos a los demás, podemos ver situaciones quizás más fuertes que lo que estamos pensando según nosotros que es fuerte. Hay que enfocarse entonces en lo positivo de tu vida, enfócate en los momentos fuertes, no te tires al sufrimiento, enfócate en lo positivo de tu vida. Mantente conectado con amigos positivos, familiares, también que te traigan paz, fuerza en esos momentos, incluso con un profesional de la salud. Recuerden que la fe no está peleada con la ciencia. Fe y ciencia nos ayudan bastante. Descansa adecuadamente, atiende tu alimentación, toma agua, suficientes líquidos. Cuida tu cuerpo porque tu cuerpo cuida tu mente. Tu cuerpo y tu mente cuidan de ti. Acércate al Santísimo Sacramento. Compártele tus sentimientos, tus preocupaciones. Esto te ayudará a la carga emocional, a aliviar esa carga. Acércate al Señor. Y luego dicen unos, no, es que no sé ni qué decirle. No le digas nada. Simplemente contempla lo que Él te está observando. Llora, pídele ahí, suplícale al Señor por lo que estás pasando. No hay nada más poderoso, hermanos, para tener esperanza que acercarte a esa comunión diaria con Dios. Hablar con Él, aprende a escucharlo, porque no todo es de soltar un palabrerío. Hay que saber guardar esos momentos de silencio, estar frente al Santísimo. Uno de los momentos más hermosos que hay es durante la misa, ¿verdad? Al término de la comunión, cuando ya lo comulgamos y lo tenemos aquí, no te distraigas, platica con Él, agradécele todo lo que te da, inicia un diálogo con el Señor. Ese momento se debe de respetar, por ello no se oye ruidos, no hay cantos, todo, ¿por qué? Porque estamos en sintonía
con Jesús resucitado a quien hemos recibido. Habla diario con Dios, habla con Él. En Primera de Pedro, nos dice, nos habla sobre la fe, entonces que debe de ser probada. Todos vamos a pasar por el sufrimiento, claro. Si el maestro lo vivió, el discípulo no ha de ser mayor que el maestro. Entonces nos dice Primera de Pedro, porque la fe de ustedes es como el oro, o sea, muy valiosa la fe. Su calidad debe de ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba, entonces, ¿qué creen? Vale mucho más que el oro, el cual puede destruirse, ¿verdad? Se puede destruir con el fuego, cambiar todo, pero entonces la fe de nosotros vale mucho más. De manera entonces que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Pedir a cada momento a nuestro Padre Celestial ese aumento de fe. Leer la Biblia nos va a ayudar demasiado, porque ahí vamos a encontrar toda la fuerza que Dios nos está dando en los momentos difíciles, en el hecho de la enfermedad, en el momento de la tortura, en el momento de la depresión. Ahí está nuestro Señor. Dios nos lo dice, yo soy tu Dios y te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Él va, Él nos levanta. Cuando decimos, ya me abandonaste, Señor, no, es porque ya vamos en manos del Señor, que Él nos sigue sosteniendo. El Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre Él está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo. Señor, me abandono en ti. Y aunque la tierra sufra cambios, las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten las olas, y las montañas tiemblen a causa de su furor, la fe y la esperanza nos ayudarán en momentos difíciles. Hoy en día oímos que tal monte, que hay lluvias, que hay enfermedades, que hay contagios, y lo triste es ver que hermanos católicos comparten cosas muchas veces de falta de fe. Que hace esto, que se vienen los días de oscuridad, muchos salen, que hay que hacer esto, hay que preparar estas cosas. Hermanos, si viven con una angustia, ¿en quién pones tu fe? Eso no es de Dios, hermanos. Abandónate en Dios y no tengas miedo, porque por lo mismo también vemos hermanos católicos nutridos de fe que han dicho esta frase, me abandono en manos de Dios, que Él haga conmigo lo que Él quiera. Entonces hay fe, hermanos, hay testimonios de que Dios nos mantiene firmes aún durante la prueba. En esos momentos de tribulación hay que decir siempre, Jesús mi Señor, en este momento de dificultad que estoy viviendo, no quiero perder la fe ni la esperanza. Quiero mantenerme firme. Hay que acercarnos más a Él, alabarlo. Te alabo, Señor, te bendigo. Bendito seas, Señor, porque a través de la enfermedad también nuestro Señor se hace presente en nosotros. Entonces agradezcamos al Señor, a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria, Señor. Que tu gloria se derrame hasta los confines de la tierra. Es lo que nos decía hoy el cántico de Isaías, ¿verdad? En el Laudes. Qué hermoso es esa oración de Laudes, hermanos. Hay que practicarla, hay que leerla, para también motivarnos nosotros, nutrirnos nosotros. Jesús mi Señor, no tengo miedo. Encuentra inspiración en los libros de la Sagrada Escritura. Vemos salmos hermosos, hermanos. Vemos los evangelios. Hay libros que nos dan una fortaleza justo en el momento que necesitamos. Libros que están aquí en la Sagrada Escritura. Los salmos preciosos
¿Qué hacían todos ellos en aquel tiempo, desde los tiempos bíblicos? ¿Qué hacían para superar todo esto? Lean la Biblia y ahí está, ahí dice lo que ellos hacían. Recuerda que es normal sentirte abrumado, triste, pero no es normal que acudas a cualquier cosa, persona, situación, no. Acércate con gente adecuada, acércate con el principal, con nuestro Dios, porque la tristeza, la preocupación siempre nos ha acompañado desde los inicios de la historia humana. Es normal sentirse abrumado, preocupado, pero con apoyo, hermanos, teniendo autocuidado, hay que hacer prácticas positivas, entonces será posible mantener la fe y la esperanza en el camino. Como quien vivió duras pruebas, ¿verdad? Tribulaciones, y lo vemos que ya sigue adelante. Lleva su tristeza, pero sigue con la ayuda de Dios, sigue uno adelante. Y esto le ayuda para no solo para guardarlo, sino para apoyar a otros que estén pasando por esa situación que vivieron. Saber tomar decisiones, hermanos. Esto también nos ayuda para esos momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quizá dejar que las cosas fluyan según la voluntad de Dios. Como dice el Padre nuestro, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Cuántos lo cumplimos? ¿Por qué no lo cumplimos esa frase? ¿Por qué no la hacemos vida? ¿Por qué? Porque estamos carentes de fe. Hágase tu voluntad, lo repetimos, pero más bien queremos hacer nuestra voluntad. Y en ello es en lo que fallamos. Entonces, cuando dejamos que la voluntad de Dios fluya, ahí es cuando debemos también pedir ese aumento de fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe, porque es imposible vencer a alguien que nunca se rinde. Nunca me rindo, Señor, ayúdame a salir nuevamente. Quizás dame los problemas, Señor, las situaciones, pero dame fuerzas para superarlos y seguir adelante. Que mi rostro, mi cara no se entristezcan, Señor, porque que mi rostro refleje que en medio del dolor estuviste tú. En medio de la dificultad, hermanos, es entonces en donde encontrarás la oportunidad de acercarte cada vez más a Dios. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas, no te rindas, sigue adelante. Señor, creo, pero aumenta mi fe. No importa lo lento que vayas entonces, porque tú eres mucho más que suficiente. En el libro de Proverbios capítulo 16, verso 3, un libro que también contiene mucha enseñanza, pues aquí nos dice, encomienda tus obras a Yahvé y tus proyectos se realizarán. Tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Dios para sus propios fines. Todo lo ha dispuesto Dios. Solamente por ello hay que pedirle fuerza, fortaleza. Te alabo, Señor, te glorifico, Señor, que tu gloria se extienda a los confines de la tierra, Señor. Dame fuerza en todo momento. El Señor, entonces sentirás tú ese bálsamo que Dios pone en ti para continuar firme en tu esperanza y en tu fe. Dios te abraza, te da paz en ese momento que tú necesitas. Experiméntalo, y muchos yo creo que lo han y lo hemos experimentado, ese abrazo del Señor. Solo Él te llenará de fuerza, de fortaleza para enfrentar la adversidad que ahora se te esté presentando. Recibe y aprovecha todas esas bendiciones que Él tiene para darte. No dudes de Él ni un solo instante, porque Él siempre estará acompañándote. Al orar a nuestro Padre Celestial, debemos de hacerlo, hermanos, con mucha humildad. Decirle realmente lo que sentimos en el corazón, confiar en Él, suplicarle, pedirle perdón, agradecerle y expresarle sobre todo nuestro amor.
No repitas frases ni palabras sin sentido. En Mateo capítulo 6, versos 7 al 8 nos recuerda, cuando piden a Dios, no imiten a los paganos con esas letanías interminables, porque ellos creen que un bombardeo de palabras, esto hará que los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes piden, su Padre Celestial ya sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, no hagamos eso, estar pide y pide, no. Hay que alabarlo, hay que bendecirlo, glorificarlo por esos momentos de dolor. Cuando pasan esos momentos, hermanos, nos sentimos fortalecidos. Es muy hermoso, hermanos. El valor de la oración no depende de la cantidad de palabras entonces, pues no es solo repetición de fórmulas lo que da valor a la oración. Fíjense, es ante todo nuestra actitud interior de fe, de esperanza y amor a Dios. Debemos dirigir nuestro espíritu y nuestro corazón hacia Dios Padre, porque Él es nuestro Padre, nuestro amigo que nos ama, y Él está siempre esperándonos en lo secreto. Él siempre está ahí para que nosotros nos acerquemos. Nos ama. Esta expresión no se refiere a lo que decimos a menudo, que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y a veces esta frase decimos acerca de Dios todo lo ve. Y esto nos puede inspirar muchas veces a tener más temor que confianza, porque nosotros sabemos también lo que llevamos en nuestro interior, cada quien, pero Dios lo sabe. Entonces, al decir acércate a Dios, dicen muchos, no, porque me siento pecadora. Y esto entonces forma desconfianza en vez de confianza. Hay hermanos que muchas veces, y tristemente, ¿verdad?, se les invita a hacer una participación en alguna lectura, en la iglesia, algún servicio, ¿verdad? Pero ¿qué dicen? No soy digno, no soy digna. Entonces ellos están desconfiando de Dios y no debe de ser así. Hay que acercarnos a Dios, hay que tener esa intimidad con el Señor. Él nos conoce y recuerda que Él vino por los pecadores, no por los justos. Rezar, hacer oración, entonces, no significa mucho, ni querer tampoco imponer a Dios nuestra voluntad. Qué delicado es eso, porque muchas veces, hasta incluso he oído que hay quienes utilizan esta palabra, decreto, afirmo y etcétera, etcétera. Hermanos, no es así. Aprendamos a dejar todo en manos de Dios. Señor, hágase tu voluntad. A ejemplo de Cristo, cuando tenía que beber su cáliz. Le pide, pero al momento se retracta. No, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hay que dejar nuestra vida en manos de nuestro Padre Celestial que nos ama. Él nos ama y sabe hasta dónde es necesario para nosotros lo que estamos pasando. Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, recuerden. Si tienes miedo, falta de fe, probablemente no llegue lo que tú esperas. Entonces, aférrate al Señor. En todo momento, Señor, aumenta mi fe. Isaías capítulo 30, verso 41, en este versículo bíblico nos dice, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se elevarán como alas, como las alas de las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El Salmo 31, capítulo 31, versos 2 al 3, nos dice, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, Señor. Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios, pues, os proveerá de todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. En medio de cualquier dolor, alaba a tu Señor. Pídele con mucha fe,
con humildad. Lo primero que debemos recordar es que el Señor nos fortalece en la fe. Él es quien nos va a dar esa gracia para seguir con ese aumento de fe. Recibimos la fortaleza dándole gracias, dándole gloria, cuando le alabamos en momentos de adversidad. Entonces recordemos siempre que Él nos fortalece en sabiduría, tal como lo dice Santiago, ¿verdad? Lo pedía Salomón, decía la sabiduría, él le pedía a Dios, pide la sabiduría porque el Señor puede dártela. Dame sabiduría para guiar esta situación que estoy viviendo. Efesios 1:18 nos dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. ¿Somos por su pueblo santo nosotros? Claro que sí. Él nos ha dado poderes, cosas, nos dice, ¿verdad? Aplastarás serpientes, escorpiones, moverás montañas. Ahora que falta que en verdad le creamos al Señor. Pues hermanos, en conclusión, la esperanza y la fe son herramientas poderosas que pueden brindar consuelo y fortaleza en medio de la adversidad. Por ello hay que trabajar mucho, hay que pedir mucho esa fortaleza a través del diálogo continuo con nuestro Padre Celestial. Hay que cultivar también una actitud de gratitud, mantener conexiones significativas, establecer metas realistas y encontrar fuentes de inspiración. Todo esto es fundamental para nutrir nuestros sentimientos positivos en estos tiempos difíciles. Ante la adversidad, acerquémonos y agradezcámosle aún más a Dios. Si cuando nos va bien estamos felices, ¿verdad, Señor? Qué bueno. También en los tiempos difíciles, hermanos. Vamos a unos mensajes que también brevemente nos están enviando. Muchas gracias. Dice Berta Alicia, la fe nos hace aceptar situaciones difíciles porque sabemos que la misericordia de Dios nos da la esperanza que vamos a salir adelante. Muy cierto. Elodia Landero Clara nos dice, buenos días, feliz inicio de semana. Yasmar nos dice, buenos días, gracias por sus enseñanzas. Con Dios todo y sin Dios nada se puede. Sí, hermanos, con Dios todo. Cuando quitas a Dios de tu vida, lo sacas de tu hogar, qué triste vida te esperará. Ya no tenemos más mensajes, ¿no, verdad? Bueno. También entonces hay que cultivar todo esto que Dios nos está encomendando, nos da, acerquémonos a la palabra, mantener viva esa llama de la fe y la esperanza en el camino. Recuerda siempre que tú eres más fuerte de lo que crees y que siempre hay una luz al final del túnel. ¿Quién es esa luz? Dios. Siempre estará Él. No lo dudes. No olvides entonces que la fuente principal para salir adelante de cualquier situación adversa, dolor, enfermedad, etcétera, etcétera, será acercarse a la Sagrada Escritura. Qué hermosas apoyo ahí, ¿verdad? Qué hermoso apoyo ahí nos da Dios en su palabra. Reflexionar, meditar en los libros, en los evangelios, en los salmos, orarle al Señor a través de los salmos. Mantener vivo ese diálogo con Dios. Pues que así sea, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, que en nuestra jornada de fe y esperanza podamos recordar siempre que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza brilla y la fe nos fortalece, guiándonos hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Hermanos, que la esperanza y la fe en Dios nos acompañen siempre, en nuestro diario caminar, a cada momento, para que esa sea nuestra ayuda, nuestro alimento espiritual, y nos inspiren a sí mismo a compartir ese amor, esa comprensión, esa esperanza y fe con los demás. Que así sea. Muchísimas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
y que tengas excelente día.